Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. El de hoy, amigos, yo lo he titulado "Los presidentes son de carne y hueso", porque muchas veces las masas, sobre todo ignorantes, consideran que un presidente es un dios, una deidad, que hay que adorarlo. Es así. Presidente de cualquier país es un hombre o una mujer de carne y hueso. Y mi comentario, sobre todo para la juventud de ahora, póngale mucha atención a este comentario. Ha sido una práctica de nuestro país, desconocemos desde cuándo ha estado en uso, llenar las oficinas públicas de retratos con la efigie del presidente de turno, práctica con la que se ha sustituido colocar el del patriota Juan Pablo Duarte, nuestro padre de la patria. Y el uso de esa práctica parece que ha enorgullecido a los mandatarios que han ejercido como tales, pues ninguno lo prohibió, ofreciendo la impresión de que su orgullo se había envanecido y se había creído merecedor de una distinción que no le corresponde como servidor público. Por primera vez, un presidente ha sugerido no utilizar su figura, como ha sido el deseo del ciudadano Luis Rodolfo Abinader Corona, cuando sugiere mejor colocar fotos familiares del funcionario público. Abinader ha dicho y publicado: invito a los servidores públicos a abstenerse de colocar la figura del presidente en sus despachos. Coloquen la de sus familiares, la de sus hijos. El jefe del Estado señaló que el objetivo es acabar con el culto a la personalidad de quienes se creen caudillos, señalando además que él no está para que lo aplauden, sino para servir a la gente. Muy bien dicho por el presidente, pues así les pone un impedimento a los lambiscones que siempre aparecen. Los que vivimos la nefasta era trujillista recordamos aquella costumbre que impuso la tiranía de colocar en cada hogar aquella odiosa placa que decía: en esta casa Trujillo es el jefe. Más tarde fue sustituida por otra que corregía la primera. Esta decía: en esta casa Trujillo es símbolo nacional. Al parecer, el déspota llegó a pensar que la primera humillaba demasiado al cabeza de familia y cambió la frase, aunque de todas formas era una afrenta a cada padre de familia. En el año 1953, para entonces fungíamos como locutor en la estación radial La Voz de la Reelección del señor Expedepou, cuyo administrador era un oscuro personaje y exmilitar del Trujillato, llamado Juan Isidro Vicioso. Un día se apareció con un montón de las susodichas placas. Convocó al personal a su despacho diciéndonos: para que cada uno de ustedes se lleve una de estas placas, solo tienen que pagar 25 pesos por cada una. Los compañeros, cada uno tomó una, después de pagarle al mayor vicioso. Nosotros le dijimos que nos reservara una, pues en ese momento no teníamos el dinero para pagarla. Había pasado una semana cuando Vicioso nos llamó a su oficina diciéndonos: de Luna, ¿usted no se ha llevado su placa? ¿Acaso usted es desafecto al gobierno? Rápidamente le dijimos que iba a recibir otro día un dinero y que entonces me llevaría la mía, no sin antes proclamar que yo era un admirador del líder y padre de la patria nueva, el generalísimo doctor Rafael Leónidas Trujillo y Molina. Al otro día la placa colgaba en la sala de nuestra casa, pues dicho sujeto
era capaz de visitarnos un día con el fin de ver si habíamos colgado la maldita placa trujillista. Para aquellos tiempos, al tirano se alababa hasta el cansancio, se le endiosaba y al referirse a él utilizaban las frases más laudatorias y las calles, avenidas, parques y todo sitio público llevaba el nombre del tirano, de la esposa, de la madre y de los hijos y de hermanos de él. Era el culto a su personalidad, con lo cual se sentía endiosado. Había una frase muy utilizada por los botafomeiros de entonces que decía: Dios y Trujillo. Abinader no vivió durante la dictadura aquella, pero sabe del odio que el pueblo dominicano sentía. Él tiene otra formación y no desea que lo comparen con la megalomanía exhibida por otros presidentes. Bien hecho, Luis. Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. Esta es parte de la historia nuestra reciente, de los dominicanos. Y es bueno siempre traer en estos momentos, en estos comentarios, algo de lo pasado por el pueblo dominicano durante la penosa tiranía trujillista de 31 años. 31 años de gobernando este país, donde no teníamos derecho ni siquiera a viajar en nuestro país, porque había puestos militares y policiales donde el vehículo en que uno iba debía detenerse y allí le pedían a uno la cédula. Y si era hombre, cédula, la palmita, que era el registro electoral del partido único del gobernante, y la revista del servicio militar obligatorio. Así se vivía en este país. ¿Y qué hablaron de pasaporte? No. Y si alguien podía conseguir un pasaporte valiéndose de algún allegado que estaba en las alturas, cuando regresaba, si era de paseo y regresaba, tenía que entregar ese pasaporte al servicio militar de investigación. No había derecho ni siquiera a partir a ningún pueblo del país, del propio país de uno. Así estaban las cosas en esa dictadura. Para que se fijen cómo han cambiado los tiempos y lo que sufrió aquellas grandes generaciones que pasaron por esos 31 años de la dictadura trujillista. Este cable viene de Washington. Al menos, señores, 2 personas han muerto y una salió herida como resultado de las protestas que se produjeron en esta madrugada en la ciudad norteamericana de Kenosha, en Wisconsin, informaron medios locales. El tiroteo se produjo justo antes de la medianoche del martes, según el Departamento de Policía de la ciudad, durante las manifestaciones que, por tercer día consecutivo, tienen lugar en esta ciudad para protestar por la agresión sufrida por un ciudadano afroamericano a manos de agentes policiales. La policía de Kenosha confirmó esta madrugada que 2 personas más murieron, mientras que otra sufrió heridas graves, de acuerdo a las fuentes, que señalaron que se estaba llevando a cabo una investigación sobre estos incidentes. Las identidades de las víctimas aún no han sido reveladas. Los manifestantes protestan por la agresión sufrida por Jacob Blake, quien permanece ingresado en el hospital Frotter de Milwaukee en estado grave tras haber recibido 7 disparos de la policía en la espalda, suceso que fue grabado en vídeo y ha causado conmoción en todo el país. Este pobre hombre Blake ha quedado ahora paralizado de la cintura para abajo, dice el cable. También se agrega que los policías no tuvieron en cuenta que Blake tenía en el asiento trasero a 3 hijos
uno de 2 años, otro de 4 y otro de 8 años. Y aún así le hicieron 7 disparos a su padre, que había metido parte del cuerpo ya en el carro de él. Los nuevos disturbios se iniciaron esta madrugada, casi 2 horas después del inicio del toque de queda en Kenosha, a las 20 horas del martes, hora local. Una ciudad de casi 100.000 habitantes a unos 100 kilómetros al norte de Chicago. Según informan las televisiones locales, miembros de la policía trataron con un megáfono de dispersar a un grupo de manifestantes que se había concentrado frente al Palacio de Justicia del condado Kenosha y que estaban participando en una asamblea ilegal de acuerdo a la policía de esa población norteamericana. Hay una serie de actos de protestas, sobre todo de la etnia negra o afroamericana, porque la verdad que los muertos solamente vienen de ese sector. No hay blancos muertos por asuntos raciales, no. Los negros sí, o latinoamericanos. Vamos a ver qué nos dice Paliza, señores. Paliza, que es el ministro de Administración Pública, parece que ya tiene una idea general de qué han dejado las autoridades que salieron el 16 de agosto del gobierno. Ustedes van a escuchar este cable que dice lo siguiente. José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia, utiliza una figura bastante curiosa para definir al gobierno que Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno han recibido: una piñata. Lo que hemos encontrado es una gestión que entendía que el gobierno era una piñata y que íbamos todos ahí a ver qué encontrábamos, o ver entre todos qué recogíamos de ahí, qué se encontraba cuando se rompía la piñata, dice, y remata. Esas son de las cosas que hay que romper en la política dominicana y de las cosas que nosotros vamos a lograr. Paliza viene de ser diputado y senador por Puerto Plata. También es el presidente del Partido Revolucionario Moderno, ahora convertida en principal agrupación política del país, y en unos días, el 1 de septiembre, cumplirá 39 años. Cuando se le pide que abunde un poco más en el gobierno que ha recibido, señala al sector educacional que estrena un plan para comenzar el año escolar en noviembre bajo la modalidad virtual y que requerirá de 30.000 millones de pesos adicionales para la compra de equipos y para la adecuación de los planteles escolares. Ese es el gobierno que hemos recibido, uno en el que educación no hay un libro impreso. Si mañana apareciera la vacuna contra el COVID, no había forma de empezar el año escolar porque no se tenía una sola hoja impresa, ni un plantel educativo preparado, y así en cada uno de los sectores y de las áreas del sistema gubernamental en sentido general, dijo el ministro de la Administración Pública, Paliza. Eso es lo que han encontrado los nuevos incumbentes del gobierno dominicano. Vamos a seguir, déjame ver, no, en otra parte del programa vamos a seguir con este asunto. Viene una pastora evangélica brasileña, cantante gospel y política, y congresista, casada con un joven 16 años menor que ella. El joven tenía ya 50 hijos. Sí, 50 hijos. Parece que claro que sí, con diferentes mujeres, porque no podría ser con una sola. La pastora evangélica, cantante gospel
y política, una congresista acusada de ordenar el asesinato de su marido, también líder religioso, con la complicidad de 7 de sus 55 hijos, protagoniza una novela en Brasil donde la realidad supera a la ficción. Flor de Lis dos Santos Souza, viuda del pastor evangélico Anderson do Carmo, y quien está en libertad por cuenta de su inmunidad parlamentaria, urdió desde el año 2018 una trama para cegar la vida de su esposo, 16 años más joven que ella, según detalles divulgados por las autoridades tras la captura de varios de los hijos. El religioso fue acribillado con más de 30 tiros el 16 de julio del 2019, cuando la pareja llegaba a su residencia tras haber participado en una ceremonia religiosa. En ese entonces, la diputada atribuyó el homicidio del pastor a un asalto efectuado por varios hombres que al parecer los venían persiguiendo en una motocicleta. No obstante, las investigaciones adelantadas por la Fiscalía y la policía señalaron que la diputada era quien había planificado su muerte en complicidad con alguno de sus hijos, un proyecto que había comenzado desde el año 2018 con una serie de envenenamientos fracasados. Es decir, que anteriormente ella había intentado envenenar en diferentes ocasiones al esposo. Parece que el esposo tenía otros amoríos. Tenía que ser así. Porque ¿de dónde eran esos 50 hijos? No era con esta sola mujer. Era imposible. Vamos a seguir con países, señores. Y asómbrense. Cuando la dirigencia del hoy Partido Revolucionario Moderno abandonó el poder en el año 2004, entonces militando en el Revolucionario Dominicano, la nómina pública oscilaba entre 300 y 400 mil empleados, dice José Ignacio Paliza. 16 años después, ese número lo estiman al doble en alza. El Estado es mucho más grande al que habíamos pensado o pronosticado, reconoce. Cuando lo dice, hay mucho de sorpresa en su reacción al asegurar que se trata del mismo país que no ha anexado nuevos territorios para suponer un incremento tan considerable de la nómina pública. En cada institución pública te encuentras una nómina pública colgada en los portales y por otro lado 3 o 4 adicionales que no son públicas. Dice, en algunos ministerios asegura que han encontrado hasta el doble del personal previamente reportado, pero también les ha sorprendido un abultamiento en la nómina que sí son colocadas en los portales de internet de las instituciones con muchos asesores y personal militar. El plan de las actuales autoridades es reformar el Estado, avisa Paliza, hacerlo más ligero y más eficiente, reducir sus duplicidades para que en un periodo de tiempo no fue especificado sea más pequeño al que recibieron el 16 de agosto pasado. Y entonces hace los reconocimientos y admisiones de algunos de sus compañeros en el gobierno. El Estado ha cambiado tanto en 16 años que ya no lo conocen. Las formas de antes no son las mismas a las de hoy y por eso se requiere del apoyo diario de parte del personal encontrado. Miren ustedes cómo esta gente ha encontrado las cosas en el gobierno, totalmente distintas. De 300, 400 mil empleados de la nómina pública están en 700, 800 mil, al doble. Algo increíble. Bien, amigos, vamos ahora a llevarles unas informaciones comerciales y luego seguiremos aquí por Boreal a las 18 horas.